Bueno, en este video lo que voy a hacer es platicarles cómo fue que tomé la decisión de, pues, regresarme de España para pedir audiencia con, en aquel entonces, Samuel Joaquín Flores, que era el líder y apóstol, llamado apóstol de la iglesia en aquellos tiempos. Obviamente, lo que quiero que ustedes entiendan después de todos los videos que ya he grabado es que para mí era más importante cumplir con ese objetivo del mensaje original de Jesús que aún pues quedar bien en la iglesia, ¿no? O sea, yo sabía que esto que me estaba proponiendo hacer era algo que me iba a hacer perder muchas de las cosas que ya había ganado, ¿no? Pero aquí lo que nosotros tenemos que analizar, o en mi caso lo que yo analicé muy puntualmente fue que para cumplir con este objetivo de Dios era indispensable poner por obra ese mensaje, ¿no? Y no se estaba haciendo y tampoco se tenía la intención de hacerse. Porque, por ejemplo, como les he dicho, los 3 principales mandamientos se estaban menospreciando, ¿no? Y él era considerado el primer hombre sobre la tierra, como un rey. Sabemos que su familia era como la familia real. Y eso nos evitaba llegar al grado de entendernos todos como semejantes, ¿no? Cuando tú, que eres el líder y el maestro que enseñas a todos, les enseñas a todos que tú eres el mayor de todos y que eres el rey, es poco probable que ellos aprendan a verse como semejantes si tú mismo te estás poniendo como rey, ¿no? Entonces yo decía, esto no está enseñando equidad, en ejemplo está enseñando elitismo. Y por eso, aunque en el discurso se dijera una cosa, en la práctica se estaba enseñando otra, y por eso nosotros veíamos, pues así como el rey es superior, los pastores se sentían también superiores al resto, ¿no? Y así iban bajando en niveles hasta, pues, no solamente los hermanos de banca, ¿no? Sino aún la gente normal, ¿no? La gente que no era de la iglesia tenía un nivel mucho más bajo que cualquier hermano de la iglesia, y eso hacía que, como lo quiero dejar muy claro y lo comenté ya varias veces, cuando tú crees ser mayor que alguien, pues necesariamente vas a humillar a esa persona a la que tú crees que es inferior que tú, ¿no? Y cada persona que se somete o que se humilla o que se siente inferior a alguien, generalmente va a terminar sintiéndose superior a alguien más. Por ejemplo, a lo mejor los pastores son muy humildes y se sienten menos que el apóstol, ¿no? Pero se sienten superiores que el diácono, ¿no? Y el diácono se siente superior al hermano encargado, y el encargado que el obrero. Y el obrero es superior al hermano del coro, y el del coro es superior al hermano de banca, ¿no? Pero lo peor es que ahí nos vamos hasta abajo, ¿no? De entre los hermanos de banca, ellos son superiores a los restos del mundo, los gentiles. Y los gentiles, pues entre los gentiles también hay rangos, ¿no? Hay unos que son unos gentiles buenos, unos gentiles malos, y hay gente que vive en la coladera porque es mala y porque es dejada de Dios, ¿no? Entonces, yo estoy en pro de realmente predicar y practicar la equidad, ¿no? Que los seres humanos nos veamos como semejantes, porque ese en realidad es un requisito indispensable para caminar hacia el camino de Jesús, ¿no? Y otra parte, la parte de las riquezas, ¿no? Eso no era algo que yo estaba inventando, era evidente a ojos de cualquier persona que en la iglesia sí se hacía pensar que las riquezas eran señal de bendición de Dios, ¿no? Porque si el apóstol, pues como es bendito de Dios, por eso tiene tantas riquezas, entonces, pues así, las riquezas no... la predicación de Jesucristo, que vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y que realmente compartamos todo lo que tenemos, no tiene nada que ver con lo que en la práctica se lleva. Sin embargo, para mí era súper indispensable, porque podemos decir miles sermones, pero si no ponemos en práctica lo que él habló, es como querer irnos por un atajo, o sea, evitar algunas cositas, pero y de todos modos llegar al mismo lugar. No, o sea,
tiene una razón de ser por qué él pidió eso, ¿no? Yo creo que en los videos anteriores yo les estoy diciendo por qué no. Es una realidad que si nosotros realmente viviéramos como la primitiva iglesia compartiendo todas las cosas, la situación del mundo sería muy distinta, ¿no? Entonces esa era mi convicción y por eso yo dije, bueno, aquí nos está predicando, no hay la intención de realmente ni poner por obra la parte del mensaje, tampoco hay la intención de predicar, la intención es conseguir dinero. Yo tenía que regresar a México a levantar la voz con el apóstol, según yo en mi ideal, ¿no? Obviamente el tercer mandamiento, que es el de amad a vuestros enemigos, era una señal evidente de que había mucho falta de amor hacia a los gentiles, ¿no? Al momento de que tú no quieres ir y predicarles y rescatarlos, y lo que yo veía mucho allá es lo que vemos en las redes de parte de ellos, ¿no? Que unas ganas de que se vayan al infierno, ¿no? Así, ay, ¿por qué no crees? No te imaginas cómo te va a ir. Ya te veré cuando estés en el infierno. O sea, yo veía que disfrutaban la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría disfrutaba esa sensación de soberbia de que yo voy a ir al cielo y tú te vas a ir al infierno porque te lo mereces, porque eres malo. O sea, no había amor. Tú, si amas, no quieres que alguien se vaya al infierno, ¿no? Entonces no veía yo ese amor en ellos. Y esos 3 mandamientos, si tú niegas esos 3 mandamientos, estás negando el evangelio también, y principalmente porque esos son los baluartes principales del evangelio. O sea, si pasamos por alto esos mandamientos, o sea, ¿qué caso tiene ser cristianos, no? ¿Para qué sirve la sal? ¿Dónde está la luz del mundo si ni siquiera nosotros estamos queriendo hacer algo como eso? Entonces, por eso para mí, yo sabía que tenía que regresar a levantar la voz con el apóstol. Yo debo decirles que en aquella época yo realmente creía que él era un apóstol. Yo creía que lo malo que yo veía en España eran nada más cosa de los encargados. Yo no pensaba que eso fuera algo alentado, pedido, promovido por el apóstol. Yo realmente creía que el apóstol era bueno todavía, ¿no? A pesar de su desvío, yo ilusamente yo sí creía que todos éramos semejantes y que el apóstol también sentía que era semejante a los demás, que lo de ser un rey era más bien eran cosas que los pastores, los encargados y la iglesia le imponía, pero que él de corazón nos veía todos iguales, ¿no? Yo así pensaba. Entonces yo dije, es necesario corregir lo que no estamos siguiendo, porque la verdad yo considero que la elección de un apóstol no es en sí su nombre y su cuerpo, el vaso, no es el vaso, sino el mensaje que él tiene que esparcir, y ese mensaje es el evangelio. Y en el momento que tú haces a un lado el mensaje y el evangelio, tú estás negando la elección, estás negando el apostolado, porque no puedes ser apóstol si has negado el mensaje, no puedes ser apóstol si has negado el evangelio. Entonces es como si te quedaras con el vaso, el cuerpo, el nombre y la persona, pero hicieras a un lado lo que a esa persona la hace apóstol, o lo que a esa persona le da la dignidad, o la elección. La elección no es la persona. La elección, el llamamiento no es por el vaso, es por el mensaje que se debe predicar. Entonces, si tú no estás predicando el mensaje que en teoría deberías estar predicando, pues estás negando la elección que se te dio, estás negando el ministerio que se te dio, estás negando la unción que se te dio para predicar, porque no eres elegido por ti o por tu cuerpo o por tu persona, eres elegido para que des lugar, o que le des su lugar, o que valores el mensaje que tienes que predicar. Si no predicas, has negado, has rechazado tu unción, has rechazado tu elección, has rechazado tu apostolado, ¿no? Entonces, yo pensaba que en el fondo él era bueno, era apóstol verdadero, y que todo lo que estaba pasando en España era algo que él nos estaba enterando, ¿no? En el fondo. Entonces yo dije, yo tengo que hablar con el apóstol, yo tengo que hablar con el apóstol, y él es amor, él es dirigido por Dios, él va a conocer mi corazón, mis pensamientos. Entonces, así era mi pensamiento también en aquella época. Yo iba con toda confianza, ¿no? O sea, yo pensaba, o sea, pónganse en mi lugar un poco. Cuando uno hace su oración, cuando yo hacía mis oraciones, me acercaba con toda confianza a Jesús, sin temor. O sea, yo no tenía temor de presentarme ante el apóstol y hablarle a él estas cosas.
no tenía miedo de eso. Para mí lo difícil iba a ser en realidad regresar de España, ¿no? Porque yo sabía que no le podía hacer de conocimiento de mi encargado, ¿no? Yo debo decir, desde el momento que llegué a España y los primeros meses que vi que no estábamos saliendo la obra, yo levanté mi voz con el hermano Zacarías, que era mi encargado de obreros, y le dije, porque obviamente yo sabía que si quería hablar con el apóstol, tenía que llegar yo por mi cuenta a México, porque en cuanto yo diera señales de lo que quería hablar con el apóstol, pues obviamente me iban a obstaculizar, ¿no? Me iban a detener, entonces yo, no le quería decir, es que estaba diciendo, más que nada, estaba diciendo que primero le hablé al hermano Zacarías y no pasó nada. Después hablé con el hermano Tobías, diciéndole un tiempo después, también varios meses después, que no estábamos yendo a predicar. Y él dijo que sí, pero me dio tole con el dedo. Siento que me dio el avión, ¿no? Grandes rasgos. Y por último, también hablé con la hermana, la esposa del hermano Daniel, que era mi encargada en Asturias, que por qué no estábamos saliendo a predicar, que si yo había ido a España a predicar, no a, hacer todo eso que me estaban haciendo hacer, ¿no? O sea, no veía que hubiera esa necesidad de hablarle a las almas. Y ella no me dijo nada, prácticamente lo que hacían era, darnos por nuestro lado, darnos el avión, ¿no? O sea, no, nunca se hizo nada, entonces yo sabía que ellos no iban a hacer nada, que ellos no iban a mover un dedo, ¿no? Que ahí no se iba a solucionar nada. Entonces yo tomé la decisión de que iba a hablar con el apóstol y y yo sabía que iba a ser difícil, iba a ser muy difícil pedir audiencia con él, iba a ser difícil decirle esto que estaba yo pensando, lo que estaba pasando en España, cómo no estábamos haciendo lo que... no. Para mí fue difícil tomar la decisión, requerí de mucho valor. De hecho, estuve varias semanas dándole vueltas al asunto, pero había cosas que me empujaban a que yo no podía simplemente hacerme de la vista gorda y dejar que la vida siguiera, ¿no? Así dejarme llevar como una hoja por el viento, así conforme vayan sucediendo las circunstancias. Yo sabía que yo tenía que hacer algo si quería que las cosas cambiaran, ¿no? Y que debía demostrar mi fe y mi seguridad en el mensaje para defenderlo, a pesar de que eso me acarreara problemas. Yo sabía que eso me iba a acarrear problemas porque era tanto como pues sacudir, ¿no? Sacudir, decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿De verdad estamos haciendo lo que decimos que vamos a hacer? Y en mi mente yo nos veía a todos como semejantes, ¿no? Para mí eso de los rangos aplican en otras cosas de la vida, ¿no? Pero en el rango religioso o delante de los ojos de Dios todos somos semejantes. Entonces yo hablaba con toda apertura con mis pastores y así pensaba hablar con el líder principal de mi religión, ¿no? El hermano Samuel. De cualquier forma, pues yo iba a regresar como una obrera de España que no había tantas, ¿no? Y aparte tengo familia que ha estado cerca de ellos, de los Joaquín, hace tiempo, y tenía la esperanza de que él me recibiera y me escuchara, ¿no? Pero pero aquí entra una parte importante del entendimiento del evangelio que yo tenía, esa inspiración, esas ganas de realmente poner por obra todo lo maravilloso que es la promesa de Dios para los seres humanos, ¿no? Entonces yo dije, para Dios todos los hombres son iguales, para Dios todas las cosas son de todos, para Dios somos semejantes, ¿no? Y la principal forma de demostrar amor a tus semejantes o a tus enemigos es no sentirlos como tus enemigos, ¿no? Entonces, con ese pensamiento yo tuve la capacidad de ver a las demás personas, independientemente de la religión, como mis semejantes, ¿no? Como personas capaces de amar también, ¿no? De tener sentimientos positivos, como criaturas, hijos de Dios. Para mí
en ese pensamiento de la promesa de Dios. Yo sabía que ellos iban a, en algún momento, ser convertidos, ¿no? Ser conversos. Y entonces yo ya no vivía pensando en cómo va a ser, sino yo ya vivía con la convicción de lo que algún día sería. Entonces para mí, pensando que en algún momento todas las personas del mundo conocerían el mensaje y aceptarían el mensaje, yo ya no los veía como ajenos, como extranjeros, como gentiles. Yo ya los veía como un ser humano igual que yo, semejante a mí, en todo similar a mí. Y yo creo que en eso se resume el amor, ¿no? En entender que el otro es parte de ti. Y es fácil hacerlo para tu familia o para tus conocidos, pero para mí era cualquier persona, cualquier ser humano que habita la tierra, era digno de ese amor de mi parte, y también yo los creía capaces de ese amor también, como creación de Dios, como la promesa de Dios, como creyendo que en algún momento también serán tan conversos como yo o como cualquier otro cristiano. Entonces, con esa mentalidad yo dije también, yo tengo que demostrar que los gentiles también son capaces de amar y de poner por obra aquel hermoso y perfecto evangelio de Jesucristo. Que los gentiles, aquellos a quienes ellos tanto menosprecian, son capaces de dar los frutos del evangelio. Entonces, aunado al hecho de que yo tenía que regresar a México desde España, tomé la decisión de hacerlo de esta forma, ¿no? Como cuando hace uno un ejercicio de confianza en los demás, hacerlo como una especie de experimento social, con toda la conciencia de que si yo regresaba de España, yo confiaba en que Dios, ¿no? Y en que las personas no me iban a dejar, no me iban a desamparar, ¿no? No me iban a desamparar. Entonces, yo no tenía dinero, ¿no? Sin embargo, sí.